Juventud al Aire, el podcast. Bueno, bienvenidos todos, pues gracias por conectarse aquí. Espero que estén animados con el tema de hoy. Pues estamos, no solo estoy yo, sino que está Ale y está Michael, así que bienvenidos chicos, también ustedes. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Y sí, nuevamente estamos aquí reunidos en este podcast de Juventud al Aire con un nuevo tema. ¿Y quién nos acompaña también, Nancy? Está Michael. Michael, habla. Michael. Hola, ¿qué tal? Buenos buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de un podcast de Juventud al Aire. Así es. Y recuerden que este podcast y Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares y nos acompaña también American Friends Service Committee. Así es, gracias a ellos por esta oportunidad para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes y tratar de estos temas, ¿verdad? En esta ocasión, pues, vamos a hablar sobre lo que el sexo opuesto debería saber. Vamos a enfocarnos en puntos así como cosas básicas, de cierta manera, que deberían de saberlo el sexo opuesto, ¿verdad? También vamos a hablar un poco sobre los términos, ¿verdad? Confusiones por ahí. Y otro temita sorpresa que más adelante les Pero sí, por lo pronto, pues recuerden, ¿verdad? Compartan este podcast. Esto sirve muchísimo, ¿verdad? Para poder conocer más, ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestra cultura general, etcétera, etcétera. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué les parece si ya iniciamos de una vez con el tema, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestro primer punto, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la confusión de términos. Vamos a ver qué pasa, qué onda con esto de decir, ¿en qué momento digo sexo? ¿En qué momento digo género? ¿En qué momento digo sexualidad? Etcétera, etcétera. A ver, ¿ustedes han tenido este tipo de confusiones, chicos? Sí. Más que confusiones, creo que a veces a uno le da cierta pena mencionar ciertos nombres de ciertos aparatos reproductivos por ahí, porque, no sé, es como normalmente no estamos acostumbrados a escucharlos, entonces los escuchamos con otros nombres, no con el correcto, entonces cuando se escucha el nombre que es como... Wow, se escucha muy fuerte la palabra de esos términos. Sí, suele pasar mucho eso porque hasta de chiquitos nos enseñan con nombres equivocados de nuestros aparatos reproductivos. Michael, ¿a ti no te ha pasado que te has confundido con algún término o te queda esa duda en la cabeza o algo por el estilo? Bueno, hablar de este tema es bien complejo. Al final la sexualidad, he estado investigando, he escuchado podcasts, visto entrevistas, documentándome, hacía full. Casi que me sentía un experto, pero después caí en un punto en el que surgen otras dudas, hay más información. Pero creo yo que si me voy cuando tenía 15 años, definitivamente sí tenía este tipo de confusiones, de confundir los términos o de repente hablar pues con el término del sexo ya uno identificaba que era una relación sexual o no lo tenía muy claro que era básicamente eso, ¿verdad? Que es un distintivo fisiológico que te identifica como el sexo masculino o el sexo femenino, ¿verdad? Como les diría, ¿verdad? Mi yo de cuando tenía 15, si no hubiera podido entender o de repente abordar este tipo de temas, ¿verdad?
Sí, es que, como estábamos diciendo, ¿verdad? De que está ese problema de que desde pequeños no nos enseñan los términos correctos, ¿verdad? A ver, Michael, decinos cómo te decían a ti que era una vagina, ¿cómo le llamaban a ti? Contigo, ¿cómo le decían? Es curioso, pero le decían florecita o cuquita. Entonces, desde pequeños, al final es un tema muy complicado de abordar para los padres, ¿verdad? Entonces, o evaden la pregunta, o te dicen así como, de eso no se habla, o chis, o algo así, ¿verdad? Entonces uno crece con esa sintonía de que es prohibido, de que cuidado de que no se hable, ¿verdad? No nos damos cuenta que al final evadir o omitir ese tipo de temas o nombrar las cosas como son lleva más confusión y lleva así como a reprimir un poco eso, a como no a platicarlo, como a decir que te da vergüenza. Entonces creo yo que al final la salud sexual integral juega un papel muy importante desde chiquitos, ¿verdad? Incluso más adolescentes y más grandes y adultos se sigue construyendo. Exacto. Sí, es ese pasar de complicaciones, ¿verdad? De saber cómo abordar los temas. Y es que nunca nos han preparado de cómo abordar un tema como estos, ¿verdad? Es decir, los papás llegan a la paternidad sin saber cómo abordar este tipo de temas. Y yo creo que sí es bien complicado, ¿verdad? Saber cómo hablar con los hijos y decirles las cosas como deben ser, abordar todos los puntos, ¿verdad? De la etapa sexual, ¿verdad? Michael. Ahora ustedes, vamos a ver, Ale, ¿cómo le decían al aparato reproductor masculino? La más es el pilín. O sea, esa parte, yo sí no soy partidaria de esos nombres, la verdad. Y de hecho, está esa, la típica, la de la paloma, que no sé por qué se le dan esos nombres tan, no sé, de citarlos como de animal, de animales, no sé. Pero sí, como lo mencionas tú, Michael, y lo menciona Nancy, creo que alrededor de la palabra sexualidad está cubierta por también eso de la pena de los papás, de cómo explicarle a los niños. Y yo estaba leyendo de que los psicólogos recomiendan que a los niños hay que explicarles conforme ellos van preguntando, o sea, las diferencias, ellos mismos se van reconociendo su cuerpo y sus partes y explicarles conforme a su edad. Ellos van a ser los que van a dar la pauta para que los papás vayan explicándoles, pero sin ninguna pena, porque es algo súper natural. Así lo tendríamos que ver, con una naturalidad, pero no existe esa pena que nos abraza al momento de tocar temas como la sexualidad, y más cuando son pequeños. No digamos en la adolescencia, que también entramos en una etapa de que a veces no les hablamos a nuestros papás o nos cohibimos mucho y mejor nos abocamos a amigos y la pena nos abraza. Sí, y el abocarnos con amigos es lo peor, porque digamos, ellos también están comenzando a experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando. Entonces es así como que, como dice el dicho, va un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Y entonces comienza a pasar esa mala información, ¿verdad? Se comienza a generar esa bolita de mala información y de experiencias que tal vez no quisieras tener, pero pasa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa creen ustedes o qué cosas deberían de saber el sexo opuesto? Por ejemplo, digamos, algo que a nosotras las mujeres nos ha gustado, que, bueno, al menos desde mi parte, y he visto que sí, varias chavas también, que se ha aperturado el tema de la menstruación hacia los hombres. Es decir, ahora ya no es tan tabú como antes, pero sí, digamos, un tema algo así, ¿cuál considerarían ustedes que un tema tendrían que saber desde que comienzan a recibir la clase de educación sexual?
Creo yo que se debe de abordar de una manera en la cual influya la empatía y el respeto. O sea, como reglas del juego en cuanto vas a abordar esos temas, ¿verdad? Porque yo les contaba una anécdota en cuando platicamos una vez que en una ocasión en la casa de una vecina, estábamos pequeños, uno de mis amigos le agarró una bolsita de una toalla sanitaria. Entonces fue como algo novedoso, curioso, y fue como parte de explorar ese ámbito, ¿verdad? Entonces, al final no logramos hablar con un adulto por la misma situación de que volvemos, ¿verdad? De que la mamá o el papá no quisieron abordar porque lo toman como algo feo, algo malo, algo que estás haciendo mal, ¿verdad? O algo que no se debe de hablar. Entonces, con los años vas abordando estos temas, más cuando tenés hermanas menores. En el caso mío, ¿verdad? Estoy yo, luego tengo mi hermana menor, entonces ese tipo de temas es muy como de mamá e hija. Entonces, pero como uno es curioso y uno quiere así como saber, y al final siempre existía como esa pena o de eso no hay que hablar. Pero yo me di cuenta, o sea, hice ejercicios con mi familia, los investigaba, los llevaba hasta cierto punto así como de abordarlo, ¿verdad? Entonces se volvió algo natural y era así como, tiene alguien, mi hermana una emergencia o mi mamá, alguien tenía que ir por las toallas higiénicas, y ahí era donde podría existir esa apertura del tema, ¿verdad? Sí, porque de hecho... Ajá. Es un tema de mujer, pero no solamente que le debería de corresponder a la mujer, ¿verdad? Sino que también involucrar a niños, bueno, adolescentes y a jóvenes, ¿verdad? Sí, porque de hecho los productos femeninos están así como en un cierto lugar y hay tantos que hasta uno de mujer a veces así es como, ¡oh, madres! ¿Por qué tanto producto? Y que uno también a veces se siente muy abrumado. Imagínense si te dicen a ti, Michael, ve a comprar una y no, como que no sabes, porque está eso de alas, que con alas, que de noche, que de día, que abundante, que no. Entonces es como también, ¿y qué le compro? Y le compras uno que no es. Entonces sí es importante hablar de esos temas y verlo, como ya lo mencioné antes, con una naturalidad, porque al final es parte de nosotros como mujer, pero también involucrar al hombre, creo yo que facilita una convivencia. Exacto, sí, porque digamos, el aprender cómo es que funciona este ciclo, ¿verdad? Hace comprender muchas situaciones, ¿verdad? Porque sí, existe el chiste que a veces me causa risa, normalmente no, pero de que, ay, es que están sus días, ¿verdad? Y lo hacen así como chiste. Pero sí, en parte sí es cierto, porque hay una alteración hormonal, aparte de los cólicos, aparte de la incomodidad, es decir, es un todo que te hace no desear estar con nadie, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Entonces, sí es bueno platicarlo, ¿verdad? Tomarte el tiempo de platicarlo con tu pareja, con tus hermanas, con tu hermano, ¿verdad? Tener esa apertura de decirle, mira, es que pasa esto, pasa lo otro, y digamos los hombres, ¿verdad? Tener la curiosidad de averiguar más, ¿verdad? Y que no sea visto como algo malo, como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Entonces, sí, ir viendo todo eso es un poco extenso, ¿verdad? Como ustedes dicen, quitarnos la pena y aparte evitar el morbo, ¿verdad? Porque yo creo que eso de que es muy secreto y todo eso hace que se genere morbo en las mentes de las personas. Entonces, ahí es en donde comenzamos a caer en lo malo, ¿verdad? En donde ya no hay algo bueno, sino que está lo malo, ¿verdad? A ver, Michael, contanos a nosotras qué temas deberíamos
aprender nosotros de mujeres? Pues, ¿qué tema deberían de...? Creo yo que algo que nos pasa mucho a los hombres, desde que somos 13 años y así, es la situación sobre la erección. O sea, creo yo que es algo que nos sucede y por X o Y razón, entonces es un tema que a veces no se toca con las mujeres, ¿verdad? Por la misma pena. Lo tocamos, lo abordamos con amigos, pero es de otra forma, ¿verdad? Entonces creo yo que ese tema sobre los hombres no es muy hablado con mujeres, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Me imagino que existe así como que, es que de plano que por tu mente cochambrosa o tu mente mala, entonces creo yo que sucede de repente por X o Y razón, pero sí es un tema de que se debe de abordar también con naturalidad y no como así, cuidado, es que como de ocultarlo, ¿verdad? Es parte del como lo decíamos, ¿verdad? El crecimiento, cambios físicos. Con el tema de las mujeres, me imagino yo que también sucede con el crecimiento de pechos. Yo tuve en la infancia un grupito de vecinos y había una mi amiga. Entonces, de los 10 para abajo éramos así como rebeldes, jugamos aquí, de allá, ¿sabes? Pero ya cuando empezaron este tipo de cambios, el darnos cuenta de que le estaba creciendo por acá y no sabían cómo explicarnos, o esos cambios también se empezó así como a abrir una brecha entre la amistad por la misma adolescencia y por los mismos cambios físicos de ambos, ¿verdad? Entonces también es bueno que los padres aborden este tipo de temas en casa, ¿verdad? Y no dejarlo así como en la calle o con los amigos o con otras personas extrañas o incluso con el internet, ¿verdad? Que ahora hay muy buena información, pero también hay información muy tergiversada que no se entiende o que busca otro sentido y en lugar de orientarlos, los desorienta más o despierta otro tipo de curiosidades o ideas que sí son negativas, ¿verdad? Sí, es decir, sí es importante tener este tipo de conversaciones con los hijos. Yo creo que eso fomentaría aún más la confianza, ¿verdad? Porque pensar, bueno, mi papá me está hablando de este tema, entonces le puedo preguntar sobre este otro tema, ¿verdad? Y tener un poco menos de miedo de que me juzguen mis papás, ¿verdad? Porque a veces yo creo que los adolescentes, más que todo, es por tener ese miedo, ¿verdad? De que hay que dirán mis papás o, ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, ay, me van a regañar, me van a decir que soy una cochina o qué sé yo. Que lo quiero hacer, que estoy preguntando porque lo quiero hacer, ¿verdad? Ajá, pero si se aborda de una manera así, en confianza, ¿verdad? Con cariño, yo creo que eso va a permitir que los hijos tengan esa apertura de tratar de comunicar más temas, ¿verdad? Más dudas hacia los padres. Sí, es que el tema de sexualidad es tan grande, se abarca tanto que, y como lo decías, o sea, a veces uno quiere quitarse esas curiosidades, pero es como si le pregunto a mamá, ay, de plano va a pensar que yo lo quiero hacer, ¿va? Pero tal vez no, es solo esa duda, que claro, que con el tiempo va a llegar el momento, pero uno solo quiere saber y no andar haciendo. Sí. Exacto. Bueno, volviendo a lo de los términos confusos, quiero preguntarles, a ver, ustedes, ¿qué diferencia le encuentran a sexo y a género? A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, porque ese es uno de los términos que más... Ajá, el sexo es lo biológico
lo que decía Michael de femenino y masculino. En cambio, el género es una construcción social. ¿Qué atribuciones tiene el sexo femenino y qué atribuciones le corresponden al sexo masculino? Eso entiendo yo por género. Exacto, sí, así es. Es decir, a veces pensamos de decir género al aparato reproductor como tal, ¿verdad? Y no a la identidad, ¿verdad? Que se ha impuesto. El género de masculino y femenino ha sido impuesto por el paso del tiempo, ¿verdad? Y que aparte de género está la identidad sexual, ¿verdad? Que es otro. Es completamente diferente, pero a veces lo solemos confundir, ¿verdad? De decir, es que mi género no es ser mujer, sino yo soy... a ver, denme un ejemplo que ahorita no se me viene a la cabeza. Digamos, lesbiana. Uh-huh. Pero lesbiana es tu orientación sexual, ¿verdad? O tu identidad sexual, que son diferentes, ¿verdad? A que tú seas mujer, ¿verdad? Que tu órgano reproductor sea femenino, o sea, una vagina, ¿verdad? Y que tus cromosomas sean, no me recuerdo si XX o... Sí, mujeres XX y hombres XY. Sí, ¿verdad? Estoy bien, no me recuerdo bien. Pero sí, ¿verdad? Que tus cromosomas te definen esa parte, ¿verdad? No tanto algo que tú prefieras o algo que tú sintas, ¿verdad? En tu interior, ¿verdad? Que esa es tu forma de vivir. Sí. ¿Qué opinas? XX es para mujer y XY para hombre. Ah, sí, estaba bien. Sí, ahí me arrastré en curva yo. No. En biología, sí, me olvidó. Ay, no. Bueno, ahora quisiéramos pasar a ver un poco sobre mitos y verdades. A ver, díganme algún mito que ustedes hayan escuchado y que sepan, ¿verdad?, cuál es la verdad, ¿verdad? Pero díganme un mito que sea muy común para ustedes y que digan, no, esto no es así. Hablando de la menstruación, este tema tiene un montón de mitos y va, iniciando es el hecho de que les dicen a las mujeres, bueno, nos dicen que en esa etapa no debes de bañarte porque te perjudican para las piernas. Eso es algo que yo he escuchado mucho, la verdad. Y pues no, claro, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra y eso de fomentar la higiene, creo que es importante, o sea, no, sí se pueden bañar. El hecho también de cuando uno está menstruando que le dicen, no, estate quieta, que no hagas deportes extremos. Porque yo lo miraba mucho cuando estaba en básicos, que siempre habían grupitos de chicas que se iban y no hacían ejercicio porque estaban en sus días. Y no, y de hecho yo he estado viendo programas y escuchando que el ejercicio le ayuda bastante a uno como mujer para regular los cólicos. Entonces sí, es así como... Es que sí. Es un gran mito, ¿verdad? Entre las adolescentes. Y es lo que te digo, no preguntar, no tener esa apertura de querer averiguar si de verdad me afecta o no, ¿verdad? Es lo que impide, ¿verdad? Porque sí, incluso han existido estudios en donde tener relaciones sexogenitales durante el periodo menstrual, ¿verdad? Como tal, donde está el sangrado, puede ayudar a disminuir los cólicos, ¿verdad? Más que todo por el punto de éxtasis, ¿verdad? Que es en donde se segregan las hormonas y eso ayuda a disminuir el dolor. Pero está el gran mito de que no, ¿verdad? Esos días no hagas nada, tienes que quedar quietecita, ¿verdad? Porque te va a pasar 1001 cosas como tú estabas diciendo, ¿verdad? Exacto. Sí, aparte que lo ven como algo sucio. O sea, siento que sí se toca ese tema y es como, no, cuando no debería de ser así, porque es algo natural. Es algo natural. Estoy insistiendo con esa palabra.
naturalidad, tenemos que acostumbrarnos a normalizar todo esto, ¿verdad? Que es algo natural, es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo al final sí, porque imagínate, no es como una lucha entre las mujeres, entre tu propio cuerpo, no, es mejor conocerse uno, explorarlo y también darle la oportunidad al sexo opuesto a que también lo conozca. Exacto. A ver, Michael, contanos algún mito que sepas que es mito y cuál es la verdad. No, una anécdota que me contó mi mamá es que su abuelo les tenía prohibido subirse a un árbol, X árbol, porque decía que, déjame recordar. Eso me lo sé, como que los secan, no dan frutos. O se podrían o algo así, entonces así como que, no, pero yo no creo que eso sea cierto, ¿verdad? Entonces, vamos a esa situación, ¿verdad? Que los abuelos también tenían una mente o ideas muy creativas como para no abordar ese tema o para infundirte miedo, ¿verdad? Porque al final si venías y te decían, no te subas, era muy, de cierta manera, muy machista y de miedo, ¿verdad? Entonces creo que no es así. Sí, vale. ¿Saben? Uno que yo me recuerdo que me dijeron una vez y era de que si yo tocaba a un niño iba a quedar embarazada. Ay, no puedo. Sí, me decían, si tú besas a un niño vas a quedar embarazada. Y así como que, ay, qué miedo, ¿verdad? Y después que los patojos jugando la botellita. Yo así como que yo no quiero jugar. Yo con miedo. Sí. Pero son esas cosas que te inventan, como dice Michael, ¿no? Tienen una buena creatividad para inventarse eso y evitar abordar el tema, ¿verdad? No te vayas a acercar a los niños, porque si te besan, vas a quedar embarazada. Dios guarde, ¿va? Pero yo sí ¿algún otro? Un mito y una verdad, y estaba investigando y dice que el amor es ciego. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que el enamoramiento es ciego. Esa fase sí. Ajá. Porque está la etapa en donde todo es color de rosa, literal, todo es color de rosa, es que tan lindo, es que los ojos, es que los labios, es que las manos, es que mira cómo caminas, que todo, literalmente todo es así como que todo es hermoso en la otra persona. Pero pasando esa etapa, si no vas fomentando el amor, ¿verdad? Que surja de verdad un amor, pues se acaba, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión. Sí, está esa fase del enamoramiento. Esa fase sí es ciega, la verdad. Ya después creo que te das cuenta y dices, no. Aterrizas. Sí, aterrizas y dices, no. Hay que sí, es verdad. Es una realidad en cuando estás en esa etapa, tu cerebro del área racional, analítica, se ve un poco cegado por otras áreas. Entonces ahí es donde ves solo cosas buenas y miras todo color de rosa, pero en realidad es porque tu cerebro está jugando de esa forma. Entonces el enamoramiento, el amor, de cierta forma es ciego, ¿verdad? Entonces es bien interesante para que también nos analicemos y analicemos cuando las parejas están así como muy empezando muy cursis, así agarraditos de la mano. Que no te suelto, es que te amaré para toda la vida. A ver, eso aquí hay pasa. ¿Eso solo pasa? Eso solo pasa en un cierto tiempo, luego caduca. Es que esa eternidad es de, ¿qué? 3 meses, 6 meses, o menos. A ver, bueno, hay un mito que habla mucho de que, digamos, la homogamia es un mito que se fue arraigando mucho en la cultura, ¿verdad?
¿Qué opinan ustedes? ¿De verdad para el hombre, para el ser humano, definitivamente solo tiene que haber una pareja o sí puede haber apertura a la poligamia, etcétera, etcétera? Yo creo que nosotros somos polígamos. Sí considero eso. Ajá. Ya después, sí considero que somos eso, pero también elegimos ser monógamos. Uh-huh. Pero creo que nuestra naturaleza en sí es ser polígamos. Pero elegimos ser monógamos. Hay quienes claramente que no y prefieren la poligamia y está respetable. Ajá. Pero sin embargo es muy condenado. En las sociedades ser alguien poligámico es muy condenado. A ver, ¿qué opinas, Michael? Tiene su prejuicio ahí. Sí. Sí. Bueno, mi mamá, mi abuela miran una novela de origen turco. Entonces ahí el hombre tiene varias esposas. Y creo yo que en ciertas sociedades, en cierto ámbito sociocultural, es aceptado, ¿verdad? Incluso creo yo que es como una obligación de esa situación en comparación con el área de este lado del mundo, Más en occidental. donde sí ¿cómo decías? Homogamia. Homogamia, ajá. Es como algo más necesario, ¿verdad? Entonces creo yo que va a depender como cultural y que exista, como le decía, esa apertura con este tipo de novelas. Te daba así como que al principio, hace unos años cuando yo lo miraba, así como que a la gran, qué raro, pero también es curioso, ¿verdad? Que existan otras formas de familia en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces creo yo que vamos a eso también de aceptar y de respetar, creería yo, el tipo de persona que quiera tomar decisiones, ¿verdad? Sí, la verdad, fíjense que me pasé casi que toda la semana buscando una película. Yo creo que ya no está en Netflix porque estaba en Netflix. Yo cuando la comencé a ver dije, ok, parece interesante. Pero de ahí se ponían unas escenas así como que, ay, ¿por qué estoy viendo esto? Pero me dio la curiosidad porque abordaba todos estos temas, ¿verdad? De que las orientaciones sexuales, la monogamia, la poligamia, cómo es que uno lo va experimentando, lo va viviendo y todo. Y eran diferentes personas, ¿verdad? Así, situaciones individuales, ¿verdad? De muchas personas. Era bien interesante la película, era española. La verdad, no la encontré, pero ahí fue donde me quedó esa curiosidad, ¿verdad? Y pues investigando, ¿verdad? Dice de que la poligamia es más natural que la monogamia, la verdad, en el ser humano. Sí existe la monogamia, pero la hemos romantizado muchísimo, ¿verdad? De que, ay, tú y yo para siempre, ¿verdad? Pero tal vez hay personas que no puedan tener eso, ¿verdad? Y pueden amar a más de una persona a la vez, ¿verdad? Pero hemos romantizado muchísimo el término de monogamia, ¿verdad? De que así, solo contigo y para siempre, ¿verdad? Y ahí murió, tan. ¿Verdad? Sí, yo creo que por eso es que surgen también esas relaciones abiertas, que tu amigos con derechos. Sí, o las infidelidades, ¿verdad? De que ya no, digamos, tienes tu pareja y todo, pero le eres infiel porque nunca le quieres comunicar a tu pareja, ¿verdad? De que no perteneces a ese tipo de relación, ¿verdad? Pero también tiene que ver de que tal vez no lo has descubierto, ¿verdad? Sí, eso también. Bueno, y hablando de la película que les conté, ¿verdad? Que tenía unas escenas así como que esto no es recomendable para niños, ni siquiera adolescentes, diría yo. Es sobre la hipersexualización
del entretenimiento. A ver, cuéntenme ustedes cómo perciben eso, cómo perciben la hipersexualización en los medios de entretenimiento, ¿verdad? Tanto televisión, cine, plataformas virtuales, redes sociales. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Positivo, negativo? Cuenten. Es un tema bien delicado porque ciertamente tú en la plataforma que mencionabas, en Netflix, sí siento yo que le dan cierta apertura a que hayan varias películas, series, donde sí muestran escenas muy fuertes, que creo que antes era como que jugaban más a nuestra imaginación, o sea, te mostraban que se están besando y quitan la escena y ya uno en su mente ya sabía lo que iba a pasar, pero ahora es como que no, de una vez te ponen la escena así. Exacto, sí, es como, no sé qué tan necesario sea que yo lo esté viendo porque no, pues para eso existe otro tipo de contenido. Sí, la verdad, no lo veo tan necesario que lo pongan, pero no, creo que algo que no se menciona acá, y es que también la sexualidad vende, y creo que utilizan eso para poder tener un poco más de rating en estas series, películas, porque saben de que eso engancha. Uh-huh. Michael, ¿qué opinas? Yo opino. No, yo creo que es complicado porque al final está todos lados. Si te vas en el ámbito de música, lo que consumen así los videos, los adolescentes, gente adulta, son temas o canciones así que hablan totalmente de cuestiones sexuales, ¿verdad? Entonces al final estás todo el día o todo el rato metiéndote en la cabeza temas, letras musicales muy explícitas a un cerebro de un adolescente que al final lo va a tomar como muy natural o lo va a naturalizar en su pensamiento y de repente no es necesario, ¿verdad? No es necesario que te exponga a una etapa o a un momento en el cual distorsione su punto de vista, ¿verdad? Sumándole que no ha tenido o ha tenido una información, muy poca información o información errónea o la poca comunicación de personal de sus padres o del personal que en realidad le pueda como orientar, ¿verdad? Entonces creo yo que ese punto es complicado. Sí, es bastante difícil, ¿verdad? De ver. Digamos, también yo les quería preguntar, pero creo que por el tiempo ya no mucho nos da. Pero vamos a dejar la inquietud, ¿verdad? Vamos a dejar ahí un poco la inquietud. O bueno, no sé si, yo creo que sí nos va a dar tiempecito, ¿verdad? Digamos, en las caricaturas infantiles, ¿verdad? O las series infantiles, ¿verdad? En donde se demuestre, digamos, hay algo que critican mucho y juzgan mucho, es, digamos, mostrar parejas del mismo sexo, ¿verdad? O situaciones similares, y es algo que condenan mucho. No sé qué opinan ustedes. O situaciones, ¿verdad? Que ya de una vez te lanza, como decía Ale, a la imaginación, pero desde muy temprana edad, ¿verdad? Es decir, ya estás viendo una serie que es supuestamente para niños de 12 años y están lanzando esos mensajes de una vez, ¿verdad? Así de que se están sobijeando, qué sé yo, ¿verdad? La parejita y que tal vez ahí desaparece, pero ya dejaron esa chispa, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes del contenido infantil que ya está comenzando a ser hipersexualizado. Dale, Mike.
Tú hablas, Nancy, de caricaturas en las cuales hay como cierta interacción. Contenido infantil. Ajá. Ajá, de que haya interacciones así sexuales, ¿verdad? O que inciten a imaginar que va a haber algo sexual, o que, digamos, digamos, condenan mucho de poner ya de una manera clara, ¿verdad? De situaciones de las orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Creo yo que al final estamos como en la era de toda la información a un clic. Entonces, si no lo encontrás en una serie, lo vas a encontrar en internet o en cualquier otra área. Entonces, no podemos como venir y tratar bueno, al menos a los niños o a los adolescentes que no conocen del tema. Y también como que ignoran todos o algunos de los temas de la sexualidad. Entonces, creo yo que pues sería una forma oportuna abordarlos. Escuchaba una terapeuta sobre cómo educar o qué consejos daba sobre educar cuando un niño te dice, ¿y qué es el sexo? Nosotros los adultos venimos y pensamos, es que saber ni qué idea tiene, y que se nos viene en la mente sobre el acto de la relación sexual-genital, y la mente así como inocente pregunta porque en su clase dijeron que se iban a dividir el grupo por sexos, ¿verdad? Mujeres y hombres. Entonces creo que no hay que como caer en ese punto de agobio, ¿verdad? Y de que el contenido que genera en caricaturas es un poco más complicado, pero está en decisión de control de los adultos. Sí, así es. Decirlo o no. Dale, rapidito que ya se nos... Sí, yo en ese tema de caricaturas sí me siento así como un poco aislada. Ya hace mucho tiempo que no las veo, y lo que tal vez me recuerdo podría ser, voy a hacer mención de los Teletubbies, que nunca sabías qué eran, si eran hombres o eran mujeres, eran como que sin sexo. Esos, ¿cómo decirlo? Personajes. Pero de ahí no. Y que se creía polémica también. Ya después, ya en un tiempo que se creó polémica porque fomentaba la homosexualidad, el que no tuvieran sexo. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, dirían. Sí, yo creo que queda mucho al criterio de los papás, ¿verdad? Saber qué ponerles a los niños, qué no. Pero también volvemos desde el inicio del tema, ¿verdad? De decirles a los adolescentes, ¿verdad? Abordarles los temas, qué es lo que pasa en el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no dejar tantas ambigüedades, ¿verdad? Tratar de abarcar las más que se puedan, ¿verdad? Y no dejar tanto a la imaginación o a la curiosidad y caer en los errores, ¿verdad? Bueno, ya llegamos al final de nuestro espacio. Qué rápido se nos pasaron 45 minutos, chicos. Bueno, no sé si quieren agregar algo rapidito, y Ale, ¿nos ayudas con los agradecimientos? Okay, Nancy, solo recuerden que Juventud al Aire está en Facebook y en Instagram. Si gustan seguirnos, nosotros estaremos encantados para tener más y más y más jóvenes que puedan tener este espacio. Y nada, solo recordarles que este podcast y el proyecto de Juventud al Aire está acompañado por Asociación Comunicares y American Friends Service Committee. Yes. Bueno, muchas gracias a todos, y pues espero que les haya gustado este tema. Sé que necesitamos una hora más para poder abordar este tema, ¿verdad? De seguir ahí hablando y hablando y hablando.
Y recuerden, infórmense, ¿verdad? Y pregunten, no tengan esas dudas. Si les da vergüenza con los padres, pues háganlo con los médicos, ¿verdad? Digamos, las mujeres, pedir ir al ginecólogo, ¿verdad? Comenzar a ver todo eso y decir como que, mire, yo tengo esta duda, yo quiero saber esto, quiero saber lo otro, ¿verdad? Y que esa persona, de manera profesional, va a abordar ese tema, les va a dar las respuestas para estas cosas como son, ¿verdad? Pelos en la lengua, dice el dicho. Entonces, anímense. Sí, es un tema complejo y cambiante. También de niños, adolescentes y adultos, la sexualidad va a ser un concepto amplio y de crecimiento, ¿verdad? Qué mejor forma de tomarlo de una forma integral y ver todos los demás aspectos, ¿verdad? Que conlleva y, como le decía Ana, manejarlo con naturalidad, abordarlo con responsabilidad y informarse, porque quien tiene el conocimiento tiene el poder, y es muy cierto. Cuando vas ahí buscando podcasts, videos, conferencias, información, tenés una idea clara, pero sí un conocimiento que te puede ayudar a resolverte dudas y resolver dudas a los demás. Exacto. Bueno, nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast de Juventud al Aire. Adiós. Hasta la próxima. Sí. Adiós. Ay, adiós. Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.